Gracias. Agradezco enormemente que me hayan dado la oportunidad de participar en este foro. Antes de empezar, tengo que aclarar una cosa que creo que es muy importante. La CFE no es solamente CFE Generación, la CFE es generación, transmisión, distribución, suministro, transporte de combustibles, es muchas cosas. En el contexto actual, todas las actividades productivas y el bienestar de las sociedades dependen del acceso que éstas tengan a la energía. El futuro del planeta depende de que esta energía sea congruente con el consenso científico alrededor del cambio climático. Necesitamos que todas tengamos acceso a energías a precios competitivos y que éstas a su vez sean limpias. En general hay 3 objetivos: energía suficiente, limpia y al menor costo posible. La discusión que hoy nos trae aquí tiene muchas implicaciones en el corto plazo sin duda, pero quizá la más relevante es sobre lo que implica para el futuro del país. Esta es una discusión básicamente de 2 miradas, una que ve al pasado y al corto plazo y la otra que pretende ver al futuro. La iniciativa que se discute hoy tendrá cambios e implicaciones muy profundas sobre el lugar que tiene México en el mundo, sus compromisos internacionales, comerciales, ambientales, pero sobre todo su capacidad para proveer a los mexicanos las condiciones para desarrollarse con salud y bienestar no solo hoy, sino mañana. No cometamos el error de pensar que los cambios a la Constitución solamente afectarán a un número limitado de empresas con permisos de generación de energía. Los cambios constitucionales no son son solamente para mejorar las condiciones de mercado de la empresa estatal o para castigar a algunos que pensamos hayan abusado del mismo. Si esto fuera necesario, se hace de muchas formas contempladas ya en el marco de la ley. En realidad, además de evidentemente afectar injustamente a la mayoría de los proveedores privados de la energía que hacen las cosas bien y respetan la ley, lo que esta iniciativa puede generar es que México se quede rezagado en su capacidad para generar suficiente energía, que ésta nos permita competir en el mundo y que le cumpla a los ciudadanos su derecho a un medio ambiente sano, es decir, el derecho a tener e imaginar un futuro. Con pena, debo decir que la iniciativa está sustentada sobre premisas esencialmente falsas. ¿Por qué estamos discutiéndola y cómo llegamos aquí? El desarrollo de la industria eléctrica mexicana ha estado guiado por el cambio tecnológico y por decisiones políticas, evidentemente. Antes de 1960, la electricidad y el sector no estaban en la Constitución. Fue hasta el año de 1960 en donde se crea la figura de monopolio, a pesar de que la CFE se creó en 1937. La verdadera estatización tuvo lugar entre 75 y 92, gracias a que la tecnología era compatible con la idea de que el monopolio estatal era una buena idea y que se contaba evidentemente con recursos públicos suficientes, resultado de la petrolización de la economía durante esos años. Sin embargo, para 92, las consecuencias económicas y financieras de un modelo de monopolio estatal y los vaivenes de una economía basada en el precio del petróleo se hicieron patentes. El Estado tiene ingresos fiscales limitados y no podía distraer dichos recursos públicos en actividades en donde los privados podían correr tanto el riesgo como la responsabilidad de inversión y operación. Si bien la reforma a la LESPE de 92 mantuvo el monopolio estatal sobre la generación eléctrica, abrió espacios de participación, como ya se mencionaron, de cara a permitirle a las empresas competir en un marco del Telecán y un país en apertura regional comercial. El resultado fue el despegue de la inversión en el sector eléctrico y el inicio de una transformación tecnológica que puede arrastrarse hasta el día de hoy. De 92 a 2013, la economía se multiplicó 1.65 veces. La integración global de México se profundizó hasta ser de los países más abiertos del mundo y la revolución energética de las fuentes renovables cambiaron por completo el panorama. Nuevamente, el marco jurídico mexicano cambió. Se necesitaba competencia. Se abrió la competencia a la generación y al suministro, la transmisión y la distribución se mantuvieron como monopolios estatales y la rectoría del Estado sobre el sector continuaría a través de los órganos reguladores independientes para proteger a los consumidores, a los mexicanos. Los reguladores protegen a los mexicanos. La rectoría del Estado sobre el sector hoy está en la regulación. Para lograr lo anterior, se necesitaban empresas compitiendo entre sí para minimizar el costo de generación eléctrica
Y quizá de forma primordial y de forma distinta a lo que hemos estado escuchando en estos días, se necesitaba procurar la salud financiera de la CFE, cuidar las finanzas públicas. No olvidemos que con la reforma de 2013, por ejemplo, se fondió el pasivo laboral de la CFE con 161,000 millones de pesos. Se destinaron transferencias para cubrir las insuficiencias tarifarias que para el 2019 sumaron 252,000 millones de pesos. Las insuficiencias tarifarias son la diferencia entre lo que le cuesta comprar la energía a suministro básico y lo que cobra en la factura. Otra forma en la que se reforzó la salud financiera de la CFE fue a través de la socialización de los costos del generador de intermediación por 20,000 millones de pesos. La creación del Fondo de Servicio Universal Eléctrico para llegar a las poblaciones más alejadas, que para 2019 sumó 6,000 millones de pesos. Todo esto es muy difícil de reconciliar con el mensaje que escuchamos de que el marco jurídico actual crea condiciones desfavorables para la CFE. La CFE tuvo un desempeño positivo en los años posteriores a 2015, año en el que se asumió el pasivo laboral, en donde se observaron márgenes de rendimiento netos de 19.28% en 2016. Ahora, en 2020 se decidió cambiar nuevamente las condiciones de edad y antigüedad de los trabajadores de la CFE, creando de nuevo un problema financiero para esta. El margen neto de rendimiento de la CFE en 2020 fue de menos 17.24%. Los beneficios ganados en el tiempo se destruyeron. La discusión no es sobre la CFE, sino sobre la capacidad de generación de la CFE. CFE Transmisión tuvo un resultado positivo de 18,000 millones de pesos en 2019. Sin embargo, es incontrovertible que el costo de generación privada es menor que el de la CFE. El promedio del costo de generación de la CFE en 2020 fue de 1,413 pesos por megawatt hora, mientras que el promedio de los productores independientes de energía es de 1,124 pesos por megawatt hora y el promedio de las subastas de largo plazo es de 401 pesos por megawatt hora. Esta además es energía limpia. ¿Por qué? Se llama cambio tecnológico. El sol y el viento no cuestan. Dicho sofisticadamente, la estructura de costos variables es muchísimo menor. Que la CFE sea un generador más caro, más sucio y menos eficiente que los generadores privados se debe a que los generadores privados han podido invertir en plantas nuevas, más eficientes y menos contaminantes. CFE no lo ha podido hacer porque los recursos públicos son limitados. Las necesidades del país son crecientes y el verdadero foco estratégico de la empresa estatal debiera estar en el transporte tanto de combustibles como de electricidad. No hay un dilema entre privados y CFE, se necesitan los dos. Lo realmente importante no es quién genera, sino quién lo hace de la forma más barata y limpia posible. La CFE no cuenta con la capacidad financiera, ni tendría por qué hacerlo, para cubrir toda la demanda de energía del país sin causar un desbalance importante en las cuentas nacionales. El foco de la discusión tiene que ser el consumidor, los mexicanos, no las empresas, de ninguna índole. El dilema que sí existe es entre fósiles y renovables. Las energías renovables son más baratas y no ponen en riesgo la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Es más, desgraciadamente hoy, todavía más del 70% de la generación en México proviene de fuentes fósiles. La energía limpia tiene mucho espacio para crecer. Repito, el verdadero reto nacional en electricidad en México es de transmisión, y ese sí es actualmente un monopolio constitucional. Con mayor y mejor transmisión, integrar renovables no representa un riesgo de confiabilidad. Entonces, si todo esto es así, ¿por qué estamos aquí discutiendo con argumentos tan absolutamente opuestos? Los datos y la realidad que representan son muy claros. Quizá estamos aquí porque la participación de la generación de la CFE, sin contar con la generación de los PIEs, pasó de 54% en 2018 a 38% en 2020. ¿Por qué? La entrada en operación de las centrales limpias de las subastas de largo plazo. Energía que, por ser más barata, desplazó la energía más cara y más sucia de la CFE. El porcentaje de energías limpias generado en 2018 fue de 21%. Esta cifra para 2021 fue de 27.5%. Dado que esta energía es más barata, el sistema eléctrico mexicano todo ha ido disminuyendo sus costos de generación. Lento, sin duda. Quizá los esfuerzos para obstaculizar la generación renovable y privada de los últimos 3 años hayan tenido algo que ver. Si el costo de generación ha ido disminuyendo, ¿por qué los consumidores domésticos, todos los que estamos aquí,
no lo hemos podido percibir, porque no tenemos opciones, porque le tenemos que comprar a CFE suministro básico. Si se le permitiera continuar con las subastas para no tener que salir a comprar al mercado a precio spot, quizá también nosotros hubiéramos podido beneficiarnos del cambio tecnológico y la eficiencia que disminuye los costos. La competencia es buena para los mexicanos, no tanto para los monopolios. Sin duda debemos reflexionar sobre qué se necesita revisar. Hay mucho espacio de mejora para la CFE, pero todas las medidas no requieren cambios legales, ni constitucionales muchísimo menos, únicamente creatividad y técnica regulatoria. Permítanme extenderme un segundo. A veces en este tipo de debates, particularmente en el tema energético, se abusa de los ciudadanos que no tienen por qué ser expertos. Las falsedades y los otros datos erosionan la confianza de los ciudadanos en las autoridades, pero ese es otro debate. Existen estudios serios como el recién publicado por NREL, en el que en el escenario más conservador o menos estatista, el costo de generación se incrementaría por lo menos 32% y podría llegar al 52%. El consumo de combustóleo, 824%. El de carbón, 47%. Las emisiones de gases de CO2 se incrementarían en 29 millones de toneladas anuales, 2.3 millones de toneladas de dióxido de azufre y 658 miles de toneladas de óxido de nitrógeno. Esto es un impacto directo a la salud de los mexicanos. Recordemos 19,000 muertes al año en el Valle de México por la termoeléctrica de Tula. No olvidemos que la aspiración global es llegar a escenarios de 0 emisiones netas de contaminantes. Montserrat Ramiro, concluya, por favor. Sí, el mundo avanza en una dirección en la que la generación eléctrica no proviene de fuentes fósiles. En este futuro, las economías se electrifican con base en energía limpia y barata. El futuro global y nacional es renovable y eso no lo puede cambiar ninguna iniciativa de ley. Lo que se pierde es tiempo y bienestar. No exagero cuando digo que el futuro del país, y permítanme, de la humanidad, depende de que encontremos la congruencia entre energía, desarrollo y medio ambiente. Cambiar la Constitución para eliminar la competencia y generación, frenar energías renovables, favorecer energías fósiles y debilitar la regulación no son congruentes ni con el bienestar ni con el futuro. Muchas gracias y disculpen la extensión de mi tiempo.